¿Qué tal, mis hermanos, amigos? Reciban nuestros saludos y nosotros desde aquí, semana a semana, compartiendo el mensaje de la palabra del Señor, los estudios bíblicos y en esta oportunidad de manera especial el estudio bíblico de Primera de Corintios. Estamos con ustedes en la parte 7, en el capítulo 7. Este capítulo es muy relevante para la vida práctica del creyente. Habla sobre los problemas del matrimonio. Situaciones sobre el matrimonio que son relevantes en el tiempo del apóstol Pablo y en nuestro tiempo también. El apóstol Pablo ha dado consejos para los solteros, para los casados, para los matrimonios mixtos. Ha hecho una exhortación a tener fe y contentamiento en el estado en el cual está cada uno y a vivir siempre agradecidos a Dios. Ya el día de hoy vamos a ver desde el versículo 25 al 31. Va a retomar nuevamente el consejo para los solteros. Y en este retomar el consejo para los solteros va a hablar acerca de las ventajas de la soltería en relación al casado. Pero vamos a ver en este momento pues ya esto, la soltería en tiempos de crisis. Va a enfocar esta parte. La soltería en los tiempos de crisis que pasa la iglesia. Y permítame leer el versículo 25. Dice así: en cuanto a las vírgenes, no tengo mandamiento del Señor, mas doy mi parecer como quien ha alcanzado misericordia del Señor para ser fiel. Tengo pues esto por bueno, que a causa de la necesidad que apremia, que hará bien el hombre quedarse como está. ¿Estás ligado a mujer? No procures soltarte. ¿Estás libre de mujer? No procures casarte. Amén. Gloria al Señor. El apóstol Pablo está respondiendo a una carta con muchas interrogantes, ¿no? Ahora en esta oportunidad le preguntan acerca de los solteros, de las solteras, de las vírgenes, ¿no? Dice que no tiene mandamiento del Señor. Para estos asuntos no hay mandamientos así a rajatabla, a cumplir, pero sí va a dar consejos, ¿no? Va a dar consejos con la autoridad que tiene por la misericordia de Dios, con la autoridad apostólica, con la autoridad de la unción del Espíritu Santo. Va a dar estos consejos para las vírgenes, para los solteros, ¿no? Cuando dice no tengo mandamiento del Señor, es decir que Cristo no había hablado de manera tan extensa sobre estos temas cuando estuvo en su ministerio terrenal. No había hablado, había dado consejos sobre las situaciones que aquí sí preguntan los hermanos de Corintios. Pero ante la necesidad, Pablo va a dar su consejo, inspirado por el Espíritu Santo. Amén. Gloria al Señor. Entonces, el consejo más conveniente es no casarse en tiempos de crisis. Cuando dice el apóstol Pablo, ¿no?, en el versículo 26, tengo pues esto por bueno, a causa de la necesidad que apremia. A causa de la necesidad que apremia, lo entendemos, a causa de las crisis que está pasando la iglesia, a causa de los malos tiempos que está pasando la iglesia. Bueno, este consejo va a causa de situaciones de crisis que está pasando la iglesia y entonces él va a dar su consejo a los creyentes. Dice, hará bien el hombre quedarse como está. Amén. Hará bien el hombre quedarse como está. Si está soltero, quédese soltero. No busque casarse hasta que pase este tiempo de crisis. Porque en tiempo de crisis, y hablamos tiempo de crisis, situaciones extremas en las cuales pues hay persecuciones a la iglesia pasa por persecuciones, hambre y muchas pruebas más, ¿no?, que hacen difícil cumplir nuestra labor como esposos, como madres, como padres. Tiempos de enfermedad, puede ser tiempos de crisis grandes, las plagas, las pandemias hoy día tenemos. Pero la situación era esta, ¿no?, que cumplir con las funciones de proveer, ¿no?, de cuidar, se hacen más difíciles para una iglesia que está en prueba, que está en crisis, para una iglesia que está siendo perseguida. Entonces, hay mucho sufrimiento, muere un hijo o es martirizado un miembro de la familia. Entonces Pablo, y en su misma experiencia, él dice, hará bien el hombre en quedarse como está. Si estás ligado a mujer, si estás casado, no procures soltarte.
Lleva esa carga y con la ayuda del Señor a salir adelante, ¿no? Si estás libre de mujer, si estás soltero, no procures casarte en estos tiempos de crisis. No habla de los sufrimientos que son parte de la vida matrimonial, de lo que es la vivencia matrimonial, sino habla de sufrimientos extras, sufrimientos a causa de crisis extrema que pasa la iglesia. Entonces dice, si estás libre de mujer, no procures casarte, ¿no? Hasta que las situaciones mejoren, hasta que las condiciones permitan llevar una vida familiar con más comodidad, con más paz, para cuidar tu familia y servir a Dios y predicar el Evangelio, ¿no? Con más comodidad para servir al Señor y predicar y servir a Dios. Poder cuidar a la familia. Hay tiempos mejores, ¿no? Pero si estás casado, quédate así como que estás, como casado. No procures separarte, ¿no? Claro, lo más conveniente es que te mantengas soltero. Pero también, como dice más adelante, si se casa el creyente, no peca. En ambas situaciones, estando en crisis, estés soltero o estés casado, todo es para la gloria de Dios. Amén. Aún los sufrimientos, si te casas en tiempo y tienes familia en tiempo de crisis, a tus hijos los mata o tu esposo muere, pues en Cristo no tenemos pierde. En Cristo estamos asegurados, ¿sí? Pero acá hay un consejo que hacemos bien en escuchar. Si hay tiempo de crisis, hay tiempo de crisis extrema, no vale hacerse de familia. No es conveniente hacerse de familia en esos momentos. Pero si también tienes tu familia, te casas, no es pecado tampoco. Y ya en el versículo 28 vamos a ver el propósito de no casarse en tiempos de crisis. ¿Por qué no casarse en tiempo de crisis? Le aconseja Pablo a los hermanos de Corintios. Versículo 28 dice, mas también si te casas, no pecas. Y si la doncella se casa, no peca. Pero los tales tendrán aflicción en la carne y yo os la quisiera evitar. Amén. Aquí habla de cierta aflicción en la carne que yo quisiera evitar, dice el apóstol. Como pastor, como que cuida, como un padre cuida a los hijos y quisiera que sus hijos sufran lo menos posible, que no padezcan lo que los papás hemos padecido, ¿verdad? En ese sentido paternal, pastoral es que da este consejo el apóstol Pablo. No se refiere a las aflicciones propias del matrimonio, ¿no? Que son los desvelos, que son el cuidado a veces de los hijos. Un hijo se enferma, la esposa se enferma, hay que trasnochar. Cuando nace el primer hijo, a veces el esposo y la esposa no duermen toda la noche, ¿no? Sí, son aflicciones, pero son parte de la vida matrimonial, de la exigencia matrimonial, pero que sirven para fortalecer nuestro carácter, fortalecer nuestra fe. A esos sufrimientos, a esas aflicciones no se refiere Pablo. Aquí se refiere a sufrimientos, aflicciones adicionales, ajenas a las habituales del matrimonio. Todo no es sufrimiento en el matrimonio, todo no son aflicciones. Hay momentos en los cuales hay que cuidar a la familia, cuidar a un enfermo, a la esposa, al esposo, pero eso es pasajero, ¿sí? Pero aquí está hablando de situaciones extras, una persecución, plagas, pestes que pueda venir, peligros para el esposo, que es un creyente, tal vez un predicador, ¿no? Imagínese Pablo si hubiese tenido una esposa. Pablo era soltero. ¿Por qué? Porque para su ministerio era mejor estar soltero para poder desempeñarse de la mejor manera. Bendito sea el Señor. Amén. Entonces luego, ya en el versículo 29 al 31, va a enfocar acerca de lo pasajero, de las cosas terrenales, ¿no? De lo pasajero que es esta vida terrenal, la vida misma nuestra, comparado con lo que es la excelencia de la vida eterna allá con Cristo. Y esto lo va a enfocar en el versículo 29 para adelante. Dice así la palabra del Señor. Esto digo, hermanos, que el tiempo es corto. Resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen, y los que lloran como si no llorasen, y los que se alegran como si no se alegrasen, y los que compran como si no poseyesen, y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo se pasa. Amén. Gloria al Señor, ¿no? Entonces, aquí pone otro argumento el apóstol Pablo, ¿no? Dice, el tiempo es corto, hermanos, ¿no? El tiempo, la vida terrenal aquí, en este mundo, es corto realmente, ¿no? No son como las cosas eternas, como las cosas celestiales, son realmente eternas. ¿Qué representa nuestra vida, los pocos años que vivamos aquí, comparado con la vida eterna? No es nada. Cuando dice el tiempo es corto, quiere decir que la vida es pasajera, no dura para siempre.
Nuestro estado matrimonial no dura para siempre. Nuestro matrimonio dura los años que Dios nos permite estar ahí en esta tierra. Amén. Allá en el cielo ya no habrá matrimonio. Allá en el cielo ya no seremos esposo o esposa. Seremos como ángeles del cielo, dice. El matrimonio tiene carácter de ser para toda la vida aquí en la tierra. Pero en la eternidad el matrimonio no tiene ya lugar. Sí, no hay matrimonio ya en el cielo, hermano. Seremos como ángeles de Dios, dijo el Señor Jesucristo, que no se casan ni se dan en casamiento. Alabado sea Cristo, ¿no? Entonces, no debemos dejarnos absorber, hermano, en esta tierra por las cosas pasajeras. Si son parte de la bendición de Dios, son cosas que Dios nos da, como lo que es las alegrías, las tristezas, la familia, los hijos, la esposa, el esposo, los momentos felices, aún los bienes que tenemos que son bendición de Dios, no deben ocupar el lugar de Dios, no deben absorbernos, ¿no? Y eso es lo que pone énfasis aquí, dice, pero esto digo, hermanos, que el tiempo es corto y resta pues que los que tienen esposa sean como si no la tuviesen. ¿Qué quiere decir eso? ¿Que los casados vivan como solteros? ¿Que no cumplan con sus deberes con sus esposas? No, de ninguna manera. Sino que en cuanto a su servicio, adoración y entrega a Dios, el matrimonio, los casados deben servir tanto como lo hacían de solteros. Que el casado, dice aquí, ¿no?, que el que tiene esposa sea como si no la tuviese en cuanto a su servicio y entrega a Dios. Muchos de los que hoy día somos pastores, somos líderes, hemos servido intensamente al Señor durante nuestro tiempo de soltería. Si bien cuando ya nos hemos casado vienen más cargas, los hijos, la familia, pero igual nuestro servicio no ha decrecido, seguimos sirviendo al Señor. En otras áreas, capacitando a los jóvenes para que ellos ocupen los lugares que nosotros estábamos sirviendo en nuestra juventud. Amén. Y así la iglesia va creciendo. Por eso dice, el que tiene esposa sea como si no la tuviese, en cuanto a su servicio, en cuanto a que no interrumpa o no sea motivo para dejar de servir ni adorar a Dios. Los que lloran como si no llorasen, dice. Habla de la tristeza, habla de lo que es las emociones negativas. Pasamos por sufrimientos, pasamos por momentos en que tenemos que llorar. Toda cosa tiene su tiempo, hay tiempo de reír, tiempo de llorar. Sí, y a veces la familia cristiana, los ministros, pasamos por el tiempo en que tenemos que llorar, tristeza. Pero no vamos a dejar que esa tristeza nos envuelva, caigamos en la depresión y dejemos nuestra adoración, nuestro servicio a Dios de ninguna manera. Por eso dice, los que lloran como si no llorasen. Es decir, las penas, las tristezas de esta vida no deben interrumpir ni cortar nuestro servicio al Señor. Amén. Gloria a Cristo. Dice, los que se alegran como si no se alegrasen. Las alegrías, los triunfos, las cosas que nos causan gozo, placer en esta vida, igualmente no deben obstruir nuestro servicio a Dios, nuestra adoración. En ese sentido, gloria al Señor, ¿no? A veces hay creyentes que se dejan embargar por los buenos momentos, los tiempos de gozo, que se olvidan de su servicio, de su ministerio, de servir y adorar a Dios. Eso no debe ser así. Y los que compran como si no poseyesen, ¿no? Gloria al Señor. Los que compran, los que tienen cosas, los que disfrutan de buenas cosas, buena casa, auto, comodidades, que eso no sea el todo que llene su vida, eso no sea lo que motive su servicio al Señor, porque el día que lo pierda, usted se va a venir abajo. No puede ser así. Nuestro ánimo de servir a Dios, nuestra disposición, no depende de cuántos bienes tengamos, que si los tengamos o no los tengamos, igual seguiremos sirviendo a Dios. Los bienes no son para alejarnos de Dios. Las bendiciones materiales no pueden ser motivo para alejarnos de Dios. Deben ser motivos para glorificar a Dios y darle gracias por todo lo que nos da. Gloria al Señor. Y sigue diciendo el versículo 31. Y los que disfrutan de este mundo como si no lo disfrutasen, porque la apariencia de este mundo pasa, ¿no? Los que tienen una buena reputación en este mundo, un buen trabajo, una buena posición social, una buena posición económica, no sea tampoco impedimento ni tropiezo en nuestro servicio a Dios, en nuestra entrega a Dios. Amén. Sea que tengamos abundancia, reconocimiento en esta tierra, no debe ser obstáculo para que el creyente sirva a Dios. Ni el estado civil, ni el estar soltero, ni el estar casado han de ser obstáculos, ni deben ser los motivadores principales para buscar a Dios. Si está soltero, sirva a Dios como soltero.
en su máxima expresión. Sírvale al Señor con todas sus fuerzas, con toda su alma. No esté diciendo, ya cuando me case voy a servir al Señor, ¿no? Si usted no le sirve de soltero, de casado tampoco lo va a servir, ¿no? Algunos dicen, no, soy estudiante, cuando ya deje de estudiar y trabaje, ahí voy a servir a Dios. Si usted no sirve al Señor siendo soltero, no se compromete con la obra de Dios siendo soltero, siendo estudiante, no lo va a hacer cuando sea casado, cuando sea profesional, cuando ya trabaje. Entonces, nuestro servicio a Dios, nuestra consagración a Dios no depende de las circunstancias de este mundo que son pasajeras, ¿no? A uno dice, no tengo dinero, me falta la plata. Cuando tenga dinero, ahí voy a servir bien a Dios. Falso. No ocurre eso, ¿no? La experiencia nos dice, aquellos jóvenes solteros que su servicio a Dios ha sido firme, se casan, sigue siendo firme. Claro, siempre y cuando se casen con una persona que es creyente, que ama a Dios, buscando esa pareja conforme a la dirección de Dios y a su palabra. Conocemos gente que está metida en el trabajo, de jóvenes, priorizan sus estudios, su trabajo. Cuando se casan no cambia la cosa, al contrario, empeora en cuanto a su servicio y entrega al Señor. Por tanto, no dependemos de las cosas de este mundo, de las cosas materiales, de nuestras emociones, nuestros sentimientos, no deben ser motivo de obstaculizar nuestro servicio al Señor, ni ser el motivo porque servimos o porque no servimos a Dios, sino es un compromiso del corazón del hombre, un compromiso, una gratitud a Dios por haber sido rescatados, por haber sido amados por Dios. Gloria a Cristo. Entonces, este es el punto que el apóstol Pablo pone aquí. Si bien es mejor estar soltero, van a haber menos sufrimientos, menos aflicciones, pero tampoco es lo que va a determinar nuestra entrega ni servicio a Dios. Dios nos bendiga y nos siga ayudando a poder seguir entendiendo más este libro de Primera de Corintios. Dios le bendiga y le damos gracias al Señor. Padre nuestro que estás en el cielo, te damos gracias por tu palabra, Señor. Ayúdanos a entenderla, ayúdanos a aplicarla en nuestras vidas y ayúdanos a gozarnos, a tener contentamiento, Señor, en nuestro estado en que estamos, sea casado, sea soltero, sea su situación que sea. Estamos felices en Cristo y te glorificamos a ti, te servimos con todo el corazón, con toda nuestra alma. Las cosas terrenales, los bienes de este mundo, Señor, las bendiciones que tú nos das en esta vida son solamente instrumentos para glorificar tu nombre. Bendice a cada joven, cada señorita, cada hermano, cada hermana, cada esposo, cada esposa, todos aquellos que nos escuchan sean bendecidos y guiados por la palabra del Señor. Gracias, Dios mío. Amén. Dios les bendiga, hermanos. Muchas gracias.